para hablar de este tema, convocamos hoy, invitamos a sumarse a esta charla a Mercedes Rubio, que es subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos aquí entonces compartiendo con ella esta charla. Mercedes, buenas tardes. Una primera evaluación, lo estábamos hablando recién con Alejandra, de este dato frío, duro, que bueno, causó impacto ayer en la ciudad de La Plata al estar en el tope de los departamentos judiciales en cantidad de femicidios el año pasado. Hola Pablo, hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente La Plata registró 16 mujeres víctimas de femicidio durante el año pasado. Es un dato muy alto, sobre todo en relación a la población femenina del departamento judicial. Como hablamos el año pasado en esta misma época cuando salió el informe de femicidios, cada uno de estos hechos bueno, es una tragedia y lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en la prevención y sobre todo en aquellas denuncias, en aquellos pedidos de auxilio, en aquellas alarmas que las mujeres presentan en los diferentes ámbitos del Estado, que podemos actuar sobre eso, que podemos medir esas denuncias, que podemos proteger a esas mujeres. Entonces sobre esto hay que seguir actuando muy fuerte. Esto es lo que hacemos desde el Ministerio Público, sobre todo desde las fiscalías, ¿no? Trabajar en estas denuncias previas de estos hechos y obviamente si vieron en el informe, hay un número de mujeres que si bien sufrían si bien sufrían violencia, y esto se desprende después de ocurrido el hecho, de los testimonios, de los allegados, de los familiares, nunca realizaron una denuncia, y sobre esto también hay que trabajar muy fuertemente para la prevención, para que las mujeres que están en estos contextos de violencia de género estén alertas a las situaciones que pueden darse, las denuncien, se corran de estas situaciones. Así que bueno, siempre estos números lo que hacen es, nos hacen redoblar los esfuerzos para intentar que no se produzcan más de estos eventos, ¿no? Que me imagino. Mercedes, nosotros somos periodistas de policiales y obviamente estamos siempre con la cobertura de los casos de violencia, pero bueno, los vamos dando a conocer, vamos trabajando a medida que lamentablemente se registran. Pero bueno, ya no, pasado el año, con los datos fríos, duros, uno se pone a pensar, La Plata supera casi por el doble a La Matanza, a Lomas de Zamora, a Quilmes, a otros departamentos judiciales que años atrás tal vez tenían o arrojaban otras conclusiones. Es preocupante, lo decías bien vos, hay que trabajar en la prevención y no, es ahí a donde hay que apuntar. Sí, exactamente. Si ustedes es un poco el objetivo del trabajo, ¿no? Sí, si ustedes miran el informe detenidamente, como les digo, hay que trabajar mucho en que aquellas mujeres que nunca realizaron una denuncia se animen, ¿no? Esto con todas las campañas de visibilización de este fenómeno criminal se va logrando cada vez más, y por eso yo entiendo también encontramos una explicación para el aumento del número de procesos. ¿Vieron el número de procesos que llega casi a 130.000? Entiendo también que tiene que ver con con este empoderamiento de las mujeres y esta visibilización del fenómeno, y que las mujeres van a denunciar. Pero hay que trabajar sobre aquellas que no denuncian, y sobre aquellas que denuncian hay que protegerlas adecuadamente. Yo el año pasado les comentaba, hay líneas de trabajo muy concretas en este sentido, formularios de denuncias especializados para que cuando las mujeres se acercan a una comisaría de la mujer o a cualquier comisaría a denunciar, podamos medir el riesgo en que se encuentra, podamos protegerla de inmediato, podamos proveerla, por ejemplo, de botones antipánico o de custodias cuando haga falta, o de pulseras duales, que son aquellas que generan una alerta cuando el agresor está en cercanías de la víctima. Hay que trabajar muy fuertemente sobre esto, sobre la concientización de las mujeres de pedir ayuda de inmediato. Bueno, son líneas de trabajo concretas que hay que seguir desarrollando y profundizando para que estos números bajen y bueno, se erradiquen, ¿no? En algún momento, esperemos en un futuro cercano. Sí, exactamente, las políticas de género tienen esa finalidad, ¿no? Trabajar para que este fenómeno se visibilice, pero también trabajar para que cuando una mujer denuncia,
el Estado la proteja, la proteja adecuadamente y bueno, y no ocurran hechos posteriores de violencia grave o de femicidio, ¿no? Mercedes, buenas tardes, Alejandra Castillo. Hola, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cuántas fiscalías de género hay en La Plata? En La Plata, en todas las descentralizadas hay grupos y áreas de género, y en La Plata hay una fiscalía especializada en género también. Por eso, pero hay una sola, ¿no es demasiado poco? Porque, digo, yo hago esta relación. Tenemos una fiscalía de autores ignorados, por ejemplo, y sabemos que cuando una causa cae a autores ignorados, no hay modo de que avance por la cantidad estrepitosa de procesos. En esto pasa más o menos lo mismo, digo, me parece que la justicia, no digo que sea responsabilidad, creo que es un problema del Estado en general, ¿no? Pero como que no ha acompañado el fenómeno o el proceso de movilización de mujeres y esta conciencia de recurrir a la justicia. Las mujeres a veces recurren a la justicia y, bueno, no se sienten del todo acompañadas, más allá de las buenas intenciones, ¿no? No, sin duda estos datos que arrojan cada uno de estos informes, que son, como habrán visto, muy pormenorizados, lo que hacen es también, digamos, los fiscales generales de cada departamento judicial y desde la Procuración también, se distribuyen los recursos existentes de acuerdo también a la gravedad del fenómeno en cada departamento judicial. Sin dudas, cada uno de estos informes lo que tienen que hacer es provocar que revisemos esta distribución de recursos, que reforcemos donde hace falta, que profundicemos en estas líneas de trabajo que les estoy mencionando, para dar la respuesta adecuada por parte del Ministerio Público, ¿no? Así que bueno, esto es algo que hacemos en forma permanente. En forma permanente estamos rediseñando la distribución de las áreas de género, la dotación del personal, los recursos, para que estos números, por supuesto, bajen, claro, y se le dé adecuada respuesta a las víctimas, ¿no? Y se dicten las medidas cautelares. ¿Está pedido este refuerzo de personal o por lo menos la creación de más fiscalías? En realidad es un diseño institucional. Nosotros tenemos en cada departamento judicial una cantidad de funcionarios, de empleados, de fiscales, y obviamente a partir de los distintos fenómenos delictivos que se dan en cada departamento judicial, o sea, vos mencionaste NN, pero yo te puedo, narcotráfico, delitos culposos, robos, delitos contra la propiedad, violencia de género. Actualmente, en un promedio de causas, ustedes lo van a entender porque su programa es específico, en la materia, un promedio de causas con imputado, el 36% son de violencia de género. Claro. Entonces, estos son los números que tenemos que tener en cuenta para que esta distribución, sí, por supuesto, cubrir todas las vacantes que se encuentran pendientes, reforzar. Vos sabés que estos delitos se investigan de manera interdisciplinaria, entonces reforzar, claro, los recursos periciales, cubrir todas las vacantes de fiscales, funcionarios, empleados, pero también definir en un diseño integral y teniendo en cuenta que es algo bastante complejo, la cantidad de fenómenos criminales que se dan en cada territorio y que varían a lo largo de la provincia, generar esta distribución. Y por supuesto es algo que se va a revisar y que se revisa de manera permanente. La última de mi parte, Mercedes, hasta hace no tanto, te diría hasta hace 2 minutos, la justicia no tenía demasiado en cuenta esta cosa de las amenazas, ¿no? De la violación de la perimetral. Después, la impresionante cantidad de casos terminaron demostrando que advierten una vez, 2 veces, 3 veces, violan perimetrales hasta que finalmente terminan agrediendo peor o directamente matando a la mujer. La justicia cambió esa mirada y ahora ya tiene más en cuenta y toma medidas más concretas ante la primera amenaza, ¿o esto más o menos se mantiene igual? No. Claramente en los últimos años todo lo que es perspectiva de género se mira con muchísimo cuidado, ¿no? Entonces lo que se procura es que cuando una mujer realice la denuncia
se la proteja a través de una medida cautelar, a través de uno de estos dispositivos que te mencioné antes, a través de prohibiciones de acercamiento o distintas herramientas con las que contamos desde el Poder Judicial. A lo largo de los años, y sobre todo en estos últimos años, ante las desobediencias la policía actúa en flagrancia en general, y es lo que debería ocurrir siempre. Esto es, por ejemplo, una víctima llama al 911, se presenta a la policía y aprende en flagrancia. Eso es lo que debe ocurrir. Sobre eso insistimos muchísimo. Esto cambió muchísimo en los últimos años, pero tenemos que seguir profundizando. De hecho, mira, entre las políticas o las líneas de trabajo, muy en breve en el Ministerio Público vamos a hacer un taller de formación, de capacitación, de actualización de jurisprudencia, etcétera, sobre el delito de desobediencia, que es un poco esto que me preguntás, ¿no? Estos incumplimientos luego de la primera denuncia, luego de la primera alerta, donde en general al agresor se lo detiene en flagrancia, ¿no? Digamos, se lo detiene cuando cruzó esa barrera que había sido prohibida por una resolución judicial. Sobre esto estamos trabajando muy fuertemente. Yo, por los datos que conozco y por las formas de trabajar y por las reuniones con los fiscales, sé que esto se está trabajando muchísimo mejor, pero también sé que es un camino que hay que seguir recorriendo. Sabemos que el Código Penal no prevé penas muy altas para estos delitos que vos me mencionás, para el delito de amenazas, para el delito de lesiones, el delito de desobediencia. Entonces contamos con estos tipos penales que no prevén una pena muy alta, pero sobre los que de todas maneras tenemos que trabajar, sobre todo cuando existe esta reiterancia, que es el ejemplo que vos me estás trayendo. Y bueno, sí, yo creo que a lo largo de los años se mejoró muchísimo el trabajo en este sentido, pero por supuesto falta y tenemos que seguir esforzándonos en ese norte, ¿no? Mercedes, la última ahora sí, de mi parte también, para agradecerte y despedirte. A ver, volviendo a nuestro trabajo, el contacto diario que tenemos con los fiscales, nos comentan la gran cantidad e impresionante cantidad de casos de violencia de género que ocurren en cada turno. Sí. ¿Ustedes tienen ya una conclusión a qué se debe este fenómeno? Si es parte de lo que decías, de la visibilización de esta lucha de las mujeres, si bien hay una parte que todavía no se anima a denunciar, no logra romper esa barrera. ¿Ustedes tienen una idea de por qué este fenómeno de la violencia de género tan en carne viva? Mira, no te puedo dar conclusiones certeras porque la verdad es que sería aventurarme a una respuesta, pero yo primero creo que el aumento de las denuncias tiene que ver, sobre todo, teniendo en cuenta, la nueva formación de las mujeres más jóvenes, la nueva educación en este sentido, en muchos casos, en muchos otros todavía falta, tiene que ver con que se visibilice y se denuncia más este fenómeno. Yo estoy convencida de que hay una relación ahí. También es cierto que los contextos sociales, los contextos económicos, porque el informe en un lugar habla de las labores a las que se dedica cada uno de los involucrados, etcétera. Entonces vemos ahí que el contexto en el que se desenvuelve la persona, en algunos casos, también tiene incidencia en el grado de violencia que sufre, ¿no? Es algo que yo veo a partir de los informes, a partir de mi experiencia. Yo fui muchos años fiscal y el contexto en el que se desenvuelve la persona o la situación por la que está pasando coyuntural también la expone a un mayor grado de vulnerabilidad, a una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Y esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, claramente, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también tiene una incidencia, al igual que la mayor conciencia acerca de esta desigualdad estructural que viven las mujeres y de la necesidad de denunciar. Seguramente en esos factores también encontramos la explicación de estos números. Mercedes, fuiste muy amable, muy clara, como siempre, te agradecemos infinitamente y bueno, te vamos a seguir convocando para el futuro, para seguir charlando de este tema que es preocupante y de nuestra realidad, ¿no? Por supuesto, cuando quieran, un gusto y un saludo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos